Para que nos ayude a entender, por supuesto, hemos convocado a un especialista. Se trata de Sebastián Flores, criminólogo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Sebastián? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, aquí estamos, justamente nos llamaba la atención, tanto a mí como al público que estamos comentando, ¿no? ¿Cómo le cambia la actitud, ¿no?, a estos delincuentes, por ejemplo, como Eric Moreno, ¿no?, quien en los audios que se ha escuchado, en las cámaras de seguridad que se han visto, cómo conversa por teléfono, cómo coordina, es un criminal totalmente sanguinario. Y hemos visto cómo los miembros de su organización operan, ¿no?, desalmadamente, ¿no? Abarren, arrasan con todo a su paso, sin ningún tipo de contemplación. Sin embargo, cuando los capturan, cuando los detienen, bajan completamente la actitud, bajan las revoluciones, ¿no? Prácticamente balbucean cuando hablan. ¿Por qué ocurre esto? En este caso puntual del monstruo, que quizás lo tenemos un poco más conocido desde hace meses, conocemos cuál es su modus operandi. Bueno, ¿qué más le queda, no? Él ya ha interiorizado que ha sido capturado, que no va a salir en libertad en ningún momento y bueno, evidentemente él presenta, así como la mayoría de criminales que tienen unas características similares como las del monstruo, presenta rasgos psicopáticos, ¿no? Evidentemente. Eso al final lo determina un psicólogo, tiene que pasar por diferentes evaluaciones, pero los rasgos psicopáticos están ahí presentes a flor de piel y eso es algo que normalmente un patrón de conducta que suelen presentar ese tipo de criminales, ¿no? Ellos comprenden lo que son las emociones, pero no las sienten, no son empáticos, entonces saben cómo quizás de alguna manera se les puede llamar una suerte de actores, ¿no? Entonces, además de esto, cuando ellos están en su accionar delictivo y criminal, además de él representar todo como un liderazgo dentro de su organización o de su banda, él también personifica algún tipo de de características o de personalidad que deben justamente ser más violentas, ¿no?, para llevar a cabo ese tipo de delitos. Entonces, no es anormal, ¿no?, ver este cambio, este contraste en sus conductas. Sin embargo, a mí me gustaría resaltar algo conductual, ¿no?, dado que estamos en este tema, por parte de la policía, ¿no? Mira, yo justamente... Un ratito, Sebastián, antes de que vayamos con la policía, permíteme hacerte una consulta más para terminar con esta parte del perfil del monstruo. ¿Esto le da algún beneficio? O sea, ¿le ayuda en algo que él baje completamente sus niveles de revolución, el presentarse así de una forma más suave, más pausada, más tranquila? Bueno, todas las pruebas están en su contra, pero en todo caso, lo único que le beneficia es que no va a hablar de más y no va a confesar en un momento inoportuno donde pueda quizás meterse en un lío legal, por así llamarlo, peor. Pero la verdad es que por la gravedad de los hechos ya no creo que pueda irse más, empeorar su situación, ¿no?, por así decirlo. Pero si vamos a ver el beneficio de que esté callado y que esté así más sumiso, es que no va a hablar de más ni dar información que le sirva a la policía en el proceso judicial, ¿no? Se cuida, ¿no? Por supuesto, en cada palabra que vaya a decir, que no lo perjudique más de lo que ya está embarrado. Ahora sí, coméntame el análisis que querías realizar también sobre el accionar de la policía. O sea, a lo que iba con esto es que justamente salió un video que la misma policía grabó, donde estaban ellos de alguna manera amedrentándolo, ¿no?, con aires de autoridad, de supremacía, diciéndole: ya ves, nosotros ya teníamos todos tus pasos, estábamos siguiéndote, tú creías que ibas a escaparte. Yo estoy casi seguro, en un 99.9%, que lo que buscaba la policía en este video que grabaron, porque de alguna manera también fue una puesta en escena, es demostrar el poder de la policía, no la autoridad, el principio de autoridad. Pero han logrado el efecto contrario. Por lo menos, si yo pensara como un criminal, yo diría: mira, cómo están haciendo una mega celebración de, claro, ese es un criminal violento, pero como el monstruo, hay 100 monstruos más en el Perú. Entonces, que se concentren tanto en hacer este tipo de alardes y de gestos y de personificaciones y de actuaciones, lo único que demuestra es su desesperación por demostrar éxito, por demostrar eficacia como institución. Deberían haberlo abordado de una manera mucho más profesional. Así como el monstruo ha sido sumiso en no hablar,
la policía también debe manejar ese tipo de operativos y ese tipo de capturas de manera más profesional, más ética, más pausada. El interrogatorio, los procesos están para algo, ¿no? Hay una etapa de interrogatorio donde ahí se expone las preguntas y la información que han ido recopilando, y además se aplican ciertas técnicas y mecanismos para interrogar y sacar información relevante. Pero no era necesario que hagan ese tipo de videos y de interacciones al momento de la captura. Y también lo hemos visto en reiteradas entrevistas que se le ha dado a diferentes policías de altos mandos, comandantes, ¿no? Donde también celebran el éxito. Sí, a ver, yo no es que quiera sonar como pinchar globos o pesimista, pero así como el monstruo, hay 100 monstruos más. La diferencia es que el monstruo se ha vuelto en un personaje mediático. Bueno. Entonces, al momento de capturarlo, hacen toda una celebración como si hubiese sido, parece como la captura de Ismael, y no es así, ¿no? Bueno, justo lo que menciona Sebastián, que habrían 100 monstruos más, vamos justamente a extrapolar esta captura. Esta captura del monstruo, que es uno de los delincuentes, hasta donde hemos podido conocer por la información policial, más rankeado de las extorsiones. Su captura, de alguna manera, va a debilitar su organización. Su captura, de alguna manera, va a hacer que, digamos, organizaciones dedicadas a la extorsión, a la delincuencia, al sicariato, flaqueen y le den un aire a sus víctimas, a los transportistas, a los comerciantes, a los bodegueros, a los mototaxistas. ¿Va a impactar en la seguridad la caída del monstruo? La verdad es que eso, la respuesta que te la podría dar de manera más precisa es la policía. ¿Por qué? Porque ellos son, en teoría, los que manejan ese tipo de información con respecto a la estructura de su organización, a la estructura de su banda criminal. ¿Quiénes son los integrantes? ¿Qué tan consolidados están? ¿Qué tantas funciones cumplían? ¿Cuál era su rol al momento de que el monstruo fugó del país? ¿Cómo seguía operando esta organización que él manejaba, que lideraba, ¿no? En base a ese análisis es que realmente puedes tú evaluar qué tanto impacto tienen en la ciudad, en el país, ¿no? Quizás, como te vuelvo a mencionar, se infló mucho más al personaje criminal de lo que era realmente su accionar a nivel operacional como organización, ¿eh? Yo no estoy tratando de excusar ni decir que no era alguien violento o alguien peligroso, pero una cosa es la persona, el individuo, el criminal a nivel individual, y otro a nivel de organización. Además, se sabe que su banda tampoco es que haya tenido una consolidación territorial por todo el país, ¿no? Solo en ciertas zonas de Lima, o en Lima y algunas otras partes de Perú, pero no llega a la dimensión de los pulpos, por ejemplo. Entonces, evidentemente sí va a haber una debilitación en la estructura que él manejaba. Tenemos que entender si va a haber algún tipo de algún personaje que va ahora tomar su puesto dentro de la organización, pero realmente, para nuevamente lo que hablaba hace un rato, llegar a ver qué tan exitoso fue este operativo, no solamente debemos centrarnos en la cabecilla, sino en qué repercusiones tiene haber capturado el monstruo en su organización. Y de esa manera realmente evaluar el éxito, el nivel del éxito de esa desarticulación. Ahora, eso es una desarticulación real, Sebastián, muy completa. Hemos visto también que hoy ha habido una gran movilización por parte de transportistas, quienes continúan, digamos, hundidos en lo que es la tragedia de la extorsión. Hasta los stickers ya están invadiendo las unidades de transporte, ¿no? Y cómo en todo caso se puede abordar este tema, porque es un tema que se viene arrastrando ya desde hace meses. Han tenido varias mesas de diálogo los transportistas de todos los niveles, transportistas de transporte público, interprovinciales, de carga pesada, ¿no? Con las autoridades. En el Ministerio del Interior han ido varias veces, nosotros hemos cubierto sus reuniones y dicen, bueno, sí, el ministro nos ha dicho que ahora van a emplear esta estrategia y tal cual estrategia y la otra y la otra. Mira, han tenido que llegar ahora a un nivel de protesta en el que ya no salen ellos, sino salen sus unidades, ocupan todos los carriles y así bloquean la vía y así se van con todo durante kilómetros de kilómetros. Ellos dicen, ¿no? Nos ha abandonado la autoridad, inclusive a veces nos quieren también capturar. O sea, se sienten atacados por la delincuencia y se sienten atacados por la autoridad.
¿Qué salida hay para esta situación, Sebastián? Bueno, mira, yo sé que no es responsabilidad de ellos porque ellos se dedican al transporte, no al tema de la seguridad, pero lo que les recomendaría por la incapacidad de las autoridades actualmente es que un poco se capaciten en qué deben exigir las autoridades, ¿no? Porque a veces vemos que los transportistas se van a marchar afuera del Congreso, pero el Congreso ve la parte legal, la parte ejecutiva, la parte operativa la ve el Ministerio del Interior. En todo caso, si van a ir al Congreso, ¿qué le van a exigir al Congreso, ¿no? Y si están yendo a mesas con el ministro, ¿qué deben exigirle? Para eso ellos deben capacitarse y deben entender de que ese tema de la consolidación del delito de la extorsión en diferentes sectores, en ese caso transporte, comercio, etcétera, se da por una falta de análisis, lo que hemos estado hablando anteriormente, porque si la policía no te sabe responder cómo es el impacto de la captura del monstruo en el tema criminal a nivel urbano, o por lo menos el impacto de su organización que lideraba, entonces ¿cómo pueden saber realmente si valía la pena desplegar todos estos recursos para ir atrás del monstruo o ir desarticulando quizás las diferentes bandas pequeñas? Porque ellos solamente, ahorita lo que vemos es que su accionar es solamente hacia lo grande, hacia lo mediático, pero la impunidad se lucha resolviendo casos pequeños o del día a día o desarticulando a los que son quizás bandas, redes más pequeñas, pero que tienen mayor efectividad en el impacto de la seguridad. Entonces, ese nivel de análisis por el monopolio de la información que tiene la policía, ellos son los que deberían darte esas respuestas. Y en este caso yo les sugiero a los transportistas que le exijan esas respuestas, ¿no? Que le exijan también resultados, no solamente en que te vamos a poner cámaras en los micros, que la vez pasada me acuerdo que lo conversamos contigo, ¿no? Sí, sino y de la gente externa también, ¿no? Sí, ¿cuál es tu nivel de efectividad en resolver casos que le digan a la policía? Si nosotros como transportistas te hemos presentado en el último año, hay que sectorizar un poco el ejemplo, ¿no? En el último año en Lima o en el Cono Norte hemos presentado 5.000 denuncias por extorsión, ¿cuántas has resuelto eficazmente? ¿A cuántos monstruos o cuántos extorsionadores has llegado a detener dada la información que te hemos dado, base a las denuncias que hemos presentado? Esas son las cosas que deberían ir a comenzar a exigir cuando tengan estas mesas de trabajo y cuando protesten. Resultados reales, no resultados populistas o que tengan un impacto en el corto plazo o un impacto superficial, ¿no? Mira, nosotros hablamos, no tocamos porque es importante conversarlo, debatirlo, intercambiar puntos de vista, intercambiar estrategias, ¿no? Conocer qué se puede hacer. Hablamos con especialistas, entrevistamos autoridades, dicen que están haciendo 1, 2, 3, A, B, C, blanco, negro, gris, rojo. Pero lo real, después de todas estas conversaciones, Sebastián, es que la delincuencia continúa ganando y los peruanos continuamos perdiendo. Y a eso va mi crítica inicial, ¿no? Entonces, hay que hacer una prueba, un experimento, si quieres. Ahorita veamos cómo es la conducta delictiva en la zona principal donde operaba la organización del monstruo después de su captura. De acá a un mes, yo te invito a volver a reunirnos y veamos si ha tenido un impacto real o no. Y si es así, tenemos que hacer una medición cualitativa y cuantitativa. O sea, el tema de la criminalidad... A ver, ¿me siguen escuchando? Discúlpame, no sé si se me cortó. Sí, te escuchamos. Ok, pero el tema de la criminalidad se tiene que abordar de una manera científica, de una manera profesional, profunda, con data, con interpretación, con análisis, para que la toma de resultados también, la toma de decisiones para lograr resultados sea eficaz y sea real y sea sostenible, ¿no? El delito nunca va a llegar a cero, pero sí se puede sostener cifras muy bajas, ¿no? Y también dependiendo del delito, porque hablamos ahorita nosotros del delito que más nos está impactando, ¿no? Que es la extorsión, el sicariato, pero hay una gama de delitos inmensa. Entonces, para llegar a ese nivel de profundidad se necesita gente competente, gente que no esté por mandato político, no, sino que opere a nivel técnico, no que opere por intereses políticos. Y eso es lo que creo que estamos viendo hoy en día en las autoridades que encargadas de la seguridad.
Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Y es una gran punto de, no de partida, sino de continuación, el de analizar los datos de la zona dominada por los injertos del cono norte, que lidera, por supuesto, el monstruo, a ver cómo evoluciona, ¿no?, esta zona en los próximos meses cuando se ha detenido a su líder criminal. Vamos a estar atentos con esos datos para poder analizarlos más adelante, por supuesto, y te agradecemos mucho por tu participación, Sebastián Flores, criminólogo que estuvo aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídate. Muy bien, amigos.